Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria sea nuestro Dios. Amén. Queremos darle la bienvenida a todos, es hora. Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día que nuestro Señor Dios hizo y en este día nos gozaremos en el Señor. Les damos la bienvenida a todos. Hoy va a estar compartiendo la palabra del Señor nuestro hermano Jonathan. Él es el director de alabanza en la iglesia Vida Mezcales. Agradecemos mucho al pastor Alfredo Linares que nos haya permitido que nuestro hermano comparta. Por favor, comparte esta transmisión, invite a alguien, paren actividades, tomemos en serio la iglesia. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorar a Dios y vamos a nutrirnos de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Saludo a algunos que están ya conectados, también a nuestro hermano Fernando. Dios les bendiga y vamos a iniciar. Padre Dios, en el nombre de Jesús nos congregamos esta tarde. Recibe la adoración. Nos congregamos como iglesia para lo mejor. Háblanos, enséñanos, sana al enfermo, liberta al cautivo, perdona al pecador, fortalece al débil, trae paz al que no tiene paz y guárdanos de todo mal. Señor, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Te necesitamos y buscamos tu rostro de corazón. Amén. Bienvenidos, vamos a alabar al Señor. Aleluya. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, Espíritu me alienta. Siempre en victoria
sanidad, en tu prosperidad. Gracias, Dios, porque tú nos has traído hasta este lugar para glorificarte, para exaltarte y darte gracias. Te reconocemos solo a ti, Señor. Eres nuestro todo. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Jesús, tú eres digno, impresionante. Tú eres digno de la gloria, del honor, de la adoración, de que te cantemos, de que te expresemos nuestro corazón, Jesús. Tú eres digno, digno, Jesús. Jesús, tú eres digno de que nuestro corazón te cante, nuestras palabras expresen tu grandeza, nuestro amor por ti, Jesús. Eres digno, te rendimos pleitesía. Jesús, tú eres el Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro sanador, el que nos guarda, el que nos protege. Eres digno de toda gloria, de que tu nombre sea publicado en todo lugar. Jesús, Jesús, el Dios de la esperanza, el Dios de la libertad, el Dios que perdona. Jesús, te amamos. Amén. Y decimos amén. Tomen sus lugares. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Muchísimas gracias, Fabiola, Beto, muchas gracias. Tenemos un gran equipo. Iglesia Casa de Honor les da la bienvenida. Aquí estamos para servirles con gusto. Hermana Minerva, hermana Babi, hermano Fernando, hermano Jonathan, ve pasando por favor. Vamos a alistarnos para escuchar la palabra de Dios. Ella es la verdad y la verdad nos hace libres. Y hoy es un gusto recibir a nuestro hermano Jonathan. En esta iglesia le recibimos al portador de la palabra de Dios. Dios te bendiga, bienvenido y adelante. Gracias, pastor. Gloria a Dios, amén. Es un privilegio estar en este lugar y qué felicidad de que podemos nosotros estar escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios. Y bueno, gracias por la oportunidad, gracias a Dios, a todos los que estamos conectados y vamos a comenzar con una oración. Acompáñame, cierre sus ojos. Padre, Espíritu Santo, aquí estamos en tu casa, Padre. Gracias porque estamos en el mejor lugar, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser, para que tú hables, Señor, en esta tarde y aprender de tu palabra y ponerla por obra. Santo Espíritu, guíanos. Toda la gloria y la honra para ti. A ti te adoramos y te alabamos. Recíbelo en el nombre de Jesús, toda la honra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No hay mejor momento del día, no hay mejor lugar. Amén. Y esta tarde queremos meditar en la palabra de Dios, en un tema que ha estado tocando mi corazón en estos días últimamente, y que yo siento que el Espíritu quiere hablarnos, quiere enseñarnos, quiere recordarnos, quiere redarguir el corazón. Amén. Entonces, acompáñenme por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el verso 31. Amén. Y bien, aquí son palabras del Señor Jesús que hablaba a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y vamos a detenernos en esta frase. Vamos a entender correctamente y a meditar en estas palabras, en este verso. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, habían ya actuado, habían tomado una decisión, habían creído esos judíos. Hoy en día nosotros hemos creído también al Evangelio. Amén. Y luego dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea, si vosotros piensan día y noche, si vosotros hacen las cosas que dice mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta tarde yo le quiero invitar a que hagamos una reflexión y tomemos también una decisión, porque el Señor Jesús nos ha llamado a ser discípulos, a ser sus seguidores. No nada más es
creer. No nada más se trata de conocerle de oídas o de ir a la iglesia y creer y ya, sino que el Señor nos ha llamado a hacer algo más que creer, a ser discípulos. Y aquí dice en su palabra, en el verso 32, qué es lo que sucede después de haber creído y tomar esa decisión. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad que dice que nos va a hacer libres. Amén. Entonces, el Señor Jesús aquí muestra una gran diferencia que hay entre creer y ser discípulo de verdad. El Evangelio de Cristo, nosotros lo hemos aceptado, nosotros hemos conocido, venimos a la iglesia, aprendemos día a día, pero hay una gran diferencia en escuchar, salir y actuar, hacer. La palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores también de la palabra. Amén. Entonces, esta tarde queremos tomar un compromiso con la palabra de Dios. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo, no quiero solamente creer y escuchar. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene un propósito que usted ni siquiera se puede imaginar. Dios tiene grandes cosas. Él ya pensó en esas acciones, en esas cosas, en esas situaciones en las cuales nos va a poner, y está esperando que nosotros creamos, no nada más creer, sino que hagamos la palabra. Entonces, nosotros hemos creído y aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y damos gracias al Señor porque ese hermoso sacrificio es el máximo ejemplo de amor, amén, en la vida, en el mundo. Entonces, esta obra maravillosa que Jesús hizo para redimirnos de la paga del pecado y así convertirnos y ahora ser llamados, ¿qué? Sus hijos. Y yo me pongo a pensar, si nos llaman sus hijos, ¿qué hace un hijo con el padre y qué hace el padre con el hijo? No nada más cuando uno es hijo, por ejemplo, y su padre terrenal, uno que ve en el padre terrenal, no nada más es, creo que él es mi padre terrenal, no, sino que uno se convierte en imitador de su padre terrenal, y tenemos gestos, tenemos formas de nuestro padre terrenal. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Que seamos imitadores de su palabra, que vayamos más allá, que no nos detengamos solamente en venir a la iglesia o escuchar por internet, sino que lo apliquemos día a día, porque Dios quiere que seamos sus discípulos. Y vamos a ir leyendo cada vez más ahorita y comprendiendo. Hermano, yo me emociono porque no nada más se trata de que me ha llamado a ser su hijo, sino que me ha llamado porque tiene grandes cosas para nuestra vida. Amén. Entonces, nos ha llamado sus hijos, y este es el primer paso que nosotros hemos tomado para ser sus discípulos: creer. Amén. ¿Qué es lo que sigue? Mire, a veces sucede que algunas personas se quedan en ese paso, solo en creer, ¿sí? Y se ha vuelto como una moda, tal vez. Se ha vuelto como, hemos visto en iglesias, que se ha vuelto como una sociedad nada más, pero no hay más allá, no se involucra uno más allá. ¿Y qué pasa? Se vuelve algo del diario, tal vez estar yendo a la iglesia, salir, llegar a casa, no cambiar, tener las mismas actitudes que no ayudan a crecer el espíritu, ni con mi familia, ni con la sociedad, ni donde trabajo. ¿Y qué sucede? Que a veces nos estancamos, estamos ahí y nos volvemos hasta esclavos también del pecado. Uno puede creer, estar creyendo en Jesucristo y también puede ser esclavo de alguna situación que viene arrastrando, que no suelta. Podemos nosotros creer y venir a la iglesia, pero a la vez también ser esclavos del pecado. Imagínense cómo sucede eso, y sucede, pasa. Entonces,
El Señor nos ha llamado a vivir una vida de plenitud, una vida abundante, una vida donde nosotros seamos plenos en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, amén. Que impactemos a las demás personas con el ejemplo de Jesucristo. Pero a veces no pasa de ahí, no pasa de solo escuchar. Y a veces así hay muchos ministros, muchos cristianos que creen en el Señor, pero no viven esa vida de plenitud, de sabiduría, y no entienden el propósito completo que Dios tiene, ese propósito divino que Dios tiene para su vida. El Señor Jesús dijo: no los quites del mundo, sino que guárdalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor, no se trataba de quitarnos, porque el Señor tiene un propósito aquí en este mundo. Todavía no ha terminado ese propósito. Si usted cree que ya terminó su etapa, su propósito en esta vida, todavía no. Nos queda mucho más. Y el Señor quiere que nos adentremos en su palabra, que seamos discípulos, no solamente oidores. Amén. No solo oidores, sino hacedores, para conocer la verdad. A veces uno solamente escucha y ¿sabe qué sucede? Uno sigue haciendo lo mismo en el pecado. Nos convertimos y somos nada más oidores, pero no hacemos la palabra de Dios. La verdad es que dice que su palabra nos hará libres, y algunos seguimos atados, algunos seguimos cojeando, algunos seguimos sufriendo. ¿Qué pasa? Que no nos involucramos, que no tenemos ese querer como el hacer, y el Señor lo pone, pero nosotros debemos entonces tomar la decisión y decidir ser discípulos del Señor Jesús, de su palabra, porque su palabra es verdad y su palabra nos va a hacer libres. Piense, si usted está arrastrando algo y se siente con esa carga pesada, con esa usted sabe de lo que hablo, amén. Hemos tenido de repente por tantos años a lo mejor sufrido por una situación, a veces, y seguimos cargando, y sabemos quién es la solución, pero seguimos cargando con eso. Eso no es ser un discípulo. El Señor dice: confía en mí. El Señor dice: aquí estoy. ¿Por qué no doblas tu rodilla? Porque, hermano, para creer se necesita primero ser humilde. Creer, postrarse y decir: Señor, aquí estoy, yo no puedo, yo no soy, tú eres en mí. Amén. Entonces es una decisión que el Señor quiere que nosotros hagamos de verdad, y es para valientes, hermanos. Su palabra es verdad. A veces los creyentes, aún creyendo en el Señor Jesús, les decía, son esclavos de situaciones y viven miserablemente en pecado. Hay cristianos que son esclavos del miedo, del temor, del odio, de la avaricia, de la falta de perdón, de la depresión. Y lo vemos hoy en día, nos da miedo esta situación. Uno sale a la calle y se siente a veces inseguro por todo lo que está sucediendo en la ciudad, por toda la pandemia, lo que está sucediendo, ¿verdad? Uno dice: no me quiero infectar, y empezamos a pensar no como discípulos, sino como oidores nada más. ¿Y qué sucede? Que estamos con miedo, y viene la sugestión, y vienen entonces los pensamientos, cuando debemos de llevar todo eso cautivo hacia la cruz. Debemos de decir que somos discípulos y decidir que somos discípulos de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? No vamos a ser creyentes superficiales, vamos a ser discípulos. Mire, la vida de un creyente superficial es una vida estéril. Solo ir a la iglesia, entrar, a veces no entender, o entender, escuchar, solo oír y salir. Y después, ¿en qué se convierte un creyente superficial? En una víctima del pecado. Nuevamente sucede. Así sucede. Y tiene un futuro incierto. No está seguro en lo que hace. Y se demuestra en sus frutos. Así son los frutos de un creyente superficial.
Hermano, para ser discípulos verdaderos, el segundo paso, ya sabemos que el primero es creer, el segundo paso es permanecer, lo dice en su palabra, en Juan 8:31, ya lo leímos, dice, ¿sí? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, permanecer en su palabra. ¿Qué, hermano? ¿Qué sucede con la ciudad? ¿Qué sucede con lo que está? Yo permanezco en su palabra, amén. Que si tengo miedo, de que tengo temor, de que si tengo familia y no viajen y no, hermano, permanezca en su palabra. Su palabra es verdad y nos hará libres, amén. Porque esto nos llevará a conocer la buena voluntad de Dios y agradable, perfecta, y entender que debemos confiar y creer sin dudas en ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Aleluya. Es algo que debemos nosotros entender, escuchar, entender, meditar. Ahorita va a salir de usted de la iglesia, se va a desconectar. No se olvide, medite, vuelva a escuchar. Ya nos decía el pastor Salomón, vuelva a poner el video y ¿sabe qué? Lea la palabra nuevamente antes de dormir, porque estamos en un tiempo en el cual nosotros debemos dedicarle todo para ser discípulos, todo nuestro tiempo al Señor. No desenfocarnos, ni sufrir, ni entender que a lo mejor puede ser tan real que nos puede alcanzar todo este mal. No, que dice la palabra de Dios, despertar, dormir, siempre al lado con la palabra de Dios, con esos pensamientos de verdad. Queremos ser discípulos. Un discípulo que hace, imita a su mentor, imita al Padre, amén. Entonces, mire, ser solo un creyente tiene una vida de esclavitud, pero ser un discípulo tiene una vida abundante. Ser solo un creyente tiene una vida estéril, no produce nada, sus frutos no pasan. Pero un discípulo de verdad tiene una vida fértil y va creciendo día a día, perfeccionando el Señor su poder en él. La vida de un creyente solamente tiene un futuro incierto, pero la vida de un discípulo tiene un futuro seguro en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los creyentes solo confían en sus fuerzas, solo escuchan y se van. Pero los discípulos, ¿qué hacen? Confían verdaderamente en Dios. Es la gran diferencia. Entonces el Señor Jesús en estos dos versos, cuán grande enseñanza nos da. Cuántas cosas y secretos en estos dos pequeños versículos que el Señor quiere que nosotros meditemos. Y esa es la diferencia. Mire, Dios quiere que nosotros no seamos creyentes superficiales, amén, sino que seamos discípulos, para que vivamos una vida abundante, cumplamos con el propósito de Dios, el propósito divino de fructificar su imagen. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué hace el discípulo? Habla de las buenas nuevas de salvación y multiplicarlo en la vida de otros, que es lo que ahorita estamos haciendo, amén. Usted háblele a su familia, a los que no crean, los que solamente creen también, siga hablando, y con su testimonio de discípulo va a ver que incluso sin hablarles, que solamente lo vean a usted, que tiene algo diferente, que es ser discípulo de Jesucristo, de la palabra de Dios, ellos van a querer eso que usted tiene. ¿Qué dice? También el Señor Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Juan 15:8 es muy claro en su palabra del Señor, amén. En esto es glorificado mi Padre. Queremos glorificar a Dios. Dice, en que llevéis mucho fruto como discípulos, porque acuérdense que el creyente superficial no da fruto, no va más allá. Y nosotros como discípulos de Dios debemos llevar mucho fruto y ser sus discípulos. En eso se va a glorificar el Señor. Usted quiere glorificar al Señor, yo quiero glorificar al Señor, y me he equivocado en mi vida y de repente no he seguido los estatutos de Dios.
Pero esta es la tarde en la cual el Señor nos está llamando con su Santo Espíritu, por su Santo Espíritu. Redarguye nuestro corazón, oh Dios, para nosotros querer aún más de tu palabra. Amén. Entonces, ser discípulos, queremos ser discípulos que reflejen su gloria. Veamos esas palabras: discípulos que reflejen su gloria, que no reflejen el miedo del mundo, que no reflejen tal vez todos mis pensamientos carnales, sino que reflejen la gloria de Dios. ¿Qué dice en Romanos 8:29? Hemos leído nosotros por mucho tiempo Romanos 8:28, pero el 29, y aquí quiero que meditemos, es algo tan poderoso. Romanos 8:29 dice: ser discípulo verdadero hará que seamos semejantes a nuestro Señor Jesús. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir el Señor aquí en esta cita bíblica? Que nosotros, nuestro hermano, dice que va a ser el Señor Jesús, porque somos semejantes. Él es nuestro hermano. Que seamos imitadores de Jesucristo. Wow, esas son palabras que a mí me llegaron al corazón y que en verdad yo quisiera empezar a realizar y decir: Señor, yo quiero ser semejante al Hijo de Dios. Yo quiero parecerme al Señor Jesús. Ya no quiero yo enojarme, ya no quiero yo ser explosivo, ya no quiero yo poner primero lo que el mundo dice, sino lo que dice su palabra. Amén. ¿Podemos leer? Dice el verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vea estas palabras, profundizar en estas palabras: conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Wow, es algo que nosotros debemos estudiar, es digno de meditar. ¿Cómo que va a ser el primogénito entre muchos? Entre hermanos se parecen, ¿verdad? Se imitan con el Padre. Se da cuenta cómo a veces nuestras actitudes, y déjame decirlo así, a veces no son las que el Padre hace, o la que tal vez nuestro hermano mayor, el primogénito, hace. A veces nosotros nos desenfocamos por enfocarnos en cosas que no son de verdaderos discípulos. ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra? Su palabra es verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Usted está cargando algo, usted ya está harto de algo que viene siempre molestándolo en su corazón, algún rencor. ¿Qué necesita hacer? Comenzar a ser discípulo de Dios, discípulo del Señor Jesús, discípulo de su palabra. Esta es una decisión, no es fácil, pero sabe una cosa: el Señor está ahí para ayudarnos, y la palabra de Dios es verdad. Usted quiere ser liberado, queremos ser liberados de esas ataduras. Entonces dice: permanezcan en mi palabra. No se vayan a otras aparentes soluciones. Permanezcan en mi palabra, dice el Señor, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Aleluya. Yo quiero ser libre, hermano. No soy perfecto, tengo muchas cosas que yo digo: Señor, te las entrego, y a veces como que no se las quiero entregar, pero ¿sabe algo? Me anima después escuchar la palabra de Dios y leerla y meditar y orar. La oración es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pensamientos cautivos los llevo a la cruz y digo: Señor, perdóname, Padre, perdóname, quiero ser tu discípulo y quiero permanecer en tu palabra. Entonces, cuando venga el miedo o cuando venga el temor, ¿qué voy a hacer? Permanecer en su palabra. Es sencillo, esa es la respuesta, es la solución. Que si a veces la situación se torna difícil, o ya nos corrieron del trabajo, o nos bajaron el sueldo, hermano,
permanezca en su palabra. No hay mejor consolador que el Santo Espíritu de Dios. No hay mejor consolador que el Espíritu Santo de Dios. Permanezca en su palabra. Es un consejo que nos da Dios. Es un consejo que nos da su palabra. Amén. Entonces permítame hacer una oración en esta tarde. Allí en su casa, en su lugar. Cerramos nuestros ojos. Padre eterno, Dios bueno, tú eres el único bueno. No hay nadie, solo tú eres bueno, Señor. Tú miras nuestro corazón, Padre. Aquí estamos con un corazón contrito, humillado, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos cada día en el diario caminar. Queremos ser tus discípulos. Queremos, Señor, permanecer en tu palabra y no estar pensando en lo que dice el mundo o lo que pueda decir otra gente, sino queremos permanecer en lo que dice tu palabra, porque sabemos que queremos ser libres y tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de escucharte, de leer, de estudiar, Señor. Gracias porque aún viendo el tiempo difícil, tú no nos dejas y tú nos cuidas y pones alimento en nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener acceso a ti por medio de Jesucristo. Gracias, recibe toda la gloria, toda la honra, alabanza, adoración. Nos postramos, Señor, nuestro corazón y queremos escuchar, Padre, de ahora en adelante, no con estos oídos físicos, queremos escuchar con los oídos del corazón. Que eso, Señor, sabemos que te agrada, Padre. Recibe toda la gloria, ayúdanos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Estamos llegando casi a la última parte. Gracias a los que están aquí, a los que están allí. Muchas gracias por compartir. El Padre Dios tiene todavía mucho espacio para alguien más que quiera ser su hijo, su discípulo. Cristo dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Sí, permanezcan en mis palabras, mis enseñanzas, y tomen su cruz cada día, y niéguense a sí mismo, y ámenme a mí más, dijo Jesús de él, ámenme más que a todos. Seguir a Jesús es la mejor decisión. ¿Hay burlas? Claro. Hay vituperios, parecemos retrógradas para muchos, claro, pero hay vida eterna. Y las palabras de Jesús tienen vida eterna. Y mientras nuestro hermano compartía, ya para terminar, yo que soy papá en casa, a veces mis hijos tienen algún miedo y van con papá, con mamá y quieren escuchar. Papá, pasa esto. Y el padre habla palabras: hijo, todo va a estar bien, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces el niño se pone confiado, gloria a Dios, se pone confiado y dice: mi papá dijo. Pues nuestro Padre dice que no nos sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará nuestra morada. Y permanezcamos en su palabra. Más vale que permanezcamos en su palabra, y su palabra nos hará libres. Jesús, tú eres el Señor, el Salvador. Perdóname, me rindo a ti. Quiero ser tu discípulo. Sé mi Señor, mi dueño, mi amo. Hazme un hijo de Dios. Con mis palabras te lo pido. Cambia mi corazón, te entrego mis debilidades, te entrego mis ataduras, aquellas que aún me dan quizá vergüenza mencionarle a alguien. Tú me conoces, Jesús. Cámbiame, perdóname, sálvame. Rompe todo patrón que quizá estoy llevando, que me estoy autodestruyendo, destruyendo a la familia, destruyendo las finanzas, destruyendo. Perdóname, sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. Gracias por hablarme.
por salvarme, por perdonarme, por restaurarme y por hacerme un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, aquí venimos a dar con alegría, con gozo. Traemos diezmos, traemos ofrendas, lo que hemos preparado. Reconocemos que no es nuestra mano, sino tu mano. De tu mano recibimos y a ti traemos. Bendice a tu pueblo que da. Dale al 100 por 1. Señor, dependemos de ti. Dependemos de ti, te honramos. Creemos en tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar al Señor, si usted viene listo. Amén. Vamos a dar con alegría. Dios dice que le honremos y Él honra a los que le honran en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero felicitar a algunos que mientras Dios les va proveyendo, guardan y cuando pueden vienen y traen. Dios les bendiga y les multiplique. Nuestro Dios no está sujeto a temporadas ni a situaciones especiales. Él es el dueño del oro y la plata. Vamos a recibir la bendición. Aleluya. Alguien que se anime a decir aleluya. Les recuerdo compartir, reescuchar. Muchas gracias. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Él trae libertad a los cautivos. Él sana y libera a los oprimidos. Él cambia las ropas de lloro por ropas de alegría. Su palabra sigue viva, sigue siendo verdad. Él es tu Padre. Habla con Él. Te encomiendo a Él y a su palabra. A Dios damos la gloria. Estamos despedidos. Les amamos. Un saludo a la distancia y decimos amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gloria a Dios. Estamos despedidos.